Así es como funciona el sistema inmunológico del planeta Tierra. Literalmente no quieren que lo sepas, te lo ocultan, de hecho, para que de esa manera te puedan controlar y mantenerte aborregado. Pero hoy en particular vamos a hablar de un tema, vamos a hablar de algo que ocurrió de hecho hace 3 años y que todavía los científicos se siguen sorprendiendo de la cantidad de propiedades, ¿no? De la cantidad de detalles y de la cantidad, bueno, pues de todo este tipo de cosas que acaban afectando, ¿no? a la propia sociedad y sobre todo, lo más importante, ¿qué podemos hacer nosotros para evitar este tipo de desastres, ¿vale? Entonces, por esa sencillísima razón, sobre todo, recuerda, si me estás viendo desde Meta, pulsa seguir y me gusta, pero si por el contrario me estás viendo de YouTube, pues entonces pulsa suscribirse y activar la campanita con todas las notificaciones. Y ahora, señores, claro que sí, vamos, que nos vamos. Amigos míos, ¿qué tal estáis? Y sed bienvenidos, ¿vale? Mi nombre para la gente que no me conozca, evidentemente, es Juan Carlos, y soy el autor de la saga Mente Ecologista, justo la que tenemos aquí. Vamos a seguir hablando de todos estos principios, pero antes de nada, y esto sobre todo es una cosa fundamental, ¿vale? Así es como funciona el sistema inmunológico del planeta Tierra. Y bueno, vamos adelante. Hace 3 años, yo creo que todos recordamos, ¿no? Perfectamente aquello que ocurrió, ¿no? Aquello que ocurrió, de hecho, en el año 2020, ¿vale? Donde todos tuvimos que encerrarnos en casa porque había, bueno, pues ya sabéis, ¿no? En plan de, había pues todo aquello, ¿no? Que estaba circulando a nivel planetario, ¿no? A nivel mundial y todo ese tipo de cosas. Y aunque sí que es cierto que una pequeña parte de todo esto esconde muchos intereses económicos detrás de las élites y detrás de grandes poderes y tal, aparte de todo eso, hay una parte que es puramente medioambiental, única y exclusivamente del medio ambiente. Y aquí, en Mente Ecologista, estamos para hablar de la ciencia, de la naturaleza, de cómo funciona de cómo funciona la ciencia del medio ambiente. ¿Está bien? Todo ser vivo busca, y esto es un principio básico de la biología, todo ser vivo busca siempre su supervivencia, ¿vale? Lo que llamaríamos como la existencia a lo largo del tiempo. Aunque esa existencia, en esencia, digamos, más psicológica, sea a corto plazo, ¿vale? Pero el principio de la biología es que todo ser vivo tiende a luchar por su supervivencia. Eso está más que claro. Entonces, cuando un ser vivo está siendo atacado por algo o por alguien que podría peligrar su vida, lo que hace es que actúa en consecuencia, ¿vale? O sea, actúa precisamente para que no tenga, pues, que fallecer, ¿no? O que morir, ¿no? Lo que sea, sino todo lo contrario, luchar para estar el mayor tiempo posible vivo. Pongamos, por ejemplo, el caso. Imaginaos, ¿alguna vez te has resfriado? Hombre, estoy completamente seguro de que sí, porque todo el mundo se ha resfriado. Un resfriado es en realidad una bacteria o un virus, ya depende del caso, que ataca al sistema inmunológico del planeta, del ser vivo. Entonces lo que ocurre es que el ser vivo, como forma de defensa, responde. Hay uno de los mecanismos, ¿vale? Uno de los mecanismos del cuerpo humano, como poner un ejemplo, consiste en que cuando hay un resfriado o hay, por ejemplo, una afección de bacterias o virus y tal, que han llegado, por ejemplo, más bacterias, digamos, ¿no? Que, por ejemplo, pues han llegado aquí, a la superficie, ¿no? de nuestra frente, lo que hace es que aumenta la temperatura, en particular, o sea, la temperatura de la cabeza, en particular la zona de la frente donde nosotros lo notamos, y crea una ola de calor de tal manera que mata a esas bacterias porque son incapaces de sobrevivir a esas temperaturas. Lo que ocurre es que evidentemente en el camino, pues a nosotros nos provoca dolor de cabeza, nos provoca, bueno, pues cansancio, pérdida de energía. Es algo natural. Bien, pues resulta que este mismo proceso también es totalmente útil para el caso de la Tierra. La Tierra
tiene también un sistema inmunológico de tal calibre que cuando se siente atacada, y esto es, vuelvo a deciros lo mismo, esto es biología pura y dura, ¿vale? No me estoy inventando absolutamente nada. Lo que ocurre con todo esto es que responde a ese tipo de daño, pues como por ejemplo pues vivimos, ¿no? en aquel momento. Suelta una bacteria, suelta un virus, suelta lo que sea, y de esa manera limpia a los agentes que están provocándole daño a su supervivencia. Y es que, sí, es cierto que aunque un ser vivo, o sea, que aunque el planeta Tierra no tenga un cerebro, vamos a decir, físico, ¿no? Como tiene el ser humano, por poner un ejemplo, como tal no deja de ser ni de comportarse como un ser vivo, ya que está sometido a las propias leyes de la biología. ¿Está bien? Como objetivo, volvemos a decir lo mismo, como objetivo final de cualquier ser vivo es sobrevivir. Muy bien. Y ahora aquí viene la cuestión. ¿Qué es lo que podemos hacer nosotros, ¿vale? Para reducir nuestro daño, porque a fin de cuentas, señores, que no se nos olvide, nosotros dependemos única y exclusivamente de la naturaleza, de todo lo que la naturaleza nos brinda, nos ofrece, y todo es para comer, para trabajar, para vestirnos, para construir casas, para construir, pues yo qué sé, piezas electrónicas, coches, teléfonos móviles, ordenadores, herramientas de trabajo. O sea, para muchísimas cosas, ¿no? En plan de para obtener energía también, por poner un ejemplo. O sea, que utilidad realmente tiene. Y tiene muchísima, de hecho. ¿Está bien? Entonces, bueno, ¿qué es lo que pasa, ¿no? Con todo esto precisamente? Pues lo que podemos hacer, pues por ejemplo, lo primero de todo es reducir nuestra huella de carbono, ¿vale? No es que si lo descarbonizamos todo arreglemos el problema, no, porque realmente la vida en la Tierra está hecha de carbono. Entonces, si quitamos el carbono, estaremos quitando la estructura básica de la vida. Pero sí que es cierto que estamos empezando a emitir más cantidad, y no es en sí por la cantidad que se emita en un día o en 2 días, sino que ya son 200 años. Poco más de 2 siglos, mejor dicho, ¿vale? Poco más de 200 años lo que quiero decir. Y con este tipo de cosas, lo que ocurre precisamente es que a la larga, al final de todo esto, pues hemos acabado envenenando la atmósfera. Y aunque sí que es cierto que la composición de dióxido de carbono de la atmósfera es mínima, o sea, es una cosa prácticamente pues súper pequeña, pero sí que es cierto, ¿no? Pues precisamente que, bueno, pues que la estamos modificando. A lo mejor lo modificamos en menos de la mitad de un 0,1%. Muchísimo menos incluso de eso. Pero sí que estamos provocando un cambio, ¿no? Entonces, siempre que podamos evitar contaminar a la atmósfera, hagámoslo. ¿Cómo? Por ejemplo, cada vez que vayas al trabajo, cada vez que vayas a hacer un uso de transporte, evita utilizar un vehículo de combustión o, si no es posible, procura utilizar bien vehículos que sean 100% eléctricos o vehículos cuyo ratio de contaminación sea el más pequeño por persona. Como por ejemplo vehículos públicos, o sea, transporte público, ¿no? Pues por poner un ejemplo y tal. Acerca de, por ejemplo, ¿no? de la contaminación del suelo, algo bastante, ¿no? Pues famoso, ¿no? Y diría yo. Una cosa tan sencilla como no tirar basura a la naturaleza. Es que es así de sencillo. Mirad, en Mente Ecologista hablamos de cómo tenemos que separar todos los diferentes tipos de residuos, ¿no? que realmente existen y encontramos. Pero realmente, ¿vale? Realmente con todo esto, lo que ocurre es que si uno ni siquiera tiene la capacidad de coger esa basura y depositarla en una papelera, entonces no vas a poder pedirle a esa misma persona que la deposite, la separe en el contenedor respectivo. En ecología y en medio ambiente tenemos que ir peldaño a peldaño, escalón a escalón. ¿Para qué? Bueno, porque todo es, evidentemente, todo es evolución, todo es piramidal, ¿no? Como se suele decir.
Entonces, bueno, pues tenemos que empezar por ahí. Si ves a alguien que tira basura a la naturaleza, ¿no? Este tipo de cosas y tal, en lugar de regañarle, háblale de los beneficios y de las ventajas que tiene mente ecologista, en serio. O sea, háblale de este tipo de cosas. No te lo pienses 2 veces, ¿vale? Y tercer factor, pues, bueno, yo creo que ya prácticamente en los países desarrollados, esto que voy a decir ya nadie lo hace. Y nadie lo... nada, absolutísimamente nada. Pero una cosa sí que está clara, y es que de lo que se trata todo esto es que nunca tiréis las aguas contaminadas al medio ambiente, a la naturaleza, sino a los sistemas de desagüe. Vuelvo a deciros lo mismo, esto ya en Europa es algo que está completamente solventado, ¿no? O sea, y totalmente, digamos, pues, no solamente con un sistema de desagüe correcto, sino que también hasta incluso la gente también tiene cultura, ¿no? Y tiene conocimiento. Pero hay ciertos países más pobres, y entre ellos países latinoamericanos, donde aún existe este tipo de práctica. Y eso lo único que hace es que, vale, puede que el agua sea filtrada por el suelo o que la evapore el calor, pero la suciedad se queda ahí y contamina justamente la zona donde se encuentre. ¿Vale? Entonces, eso es realmente un problema de contaminación y que como tal, bueno, pues debemos solventarlo. ¿Está bien? Así que bueno, pues nada más, señores. Hasta aquí todo este contenido. Hoy os he dado pequeños tips, pero si realmente queréis profundizar, queréis realmente convertiros en auténticos, en verdaderos ecologistas, bueno, pues para ello os voy a dejar lo que justamente aquí abajo el enlace con el objeto de que podáis adquirir la saga lo antes posible. Y recuerda, sobre todo súper importante, ¿vale? Recuerda que estamos haciendo envíos de la página de Facebook, adquiere la saga lo antes posible y súper importante, tienes que aplicar el método científico. Paso número 1, estudia. Paso número 2, aprende. Y el paso número 3, aplica todos estos principios. Es la única forma precisamente para que podamos solventar los problemas medioambientales a los que nos estamos enfrentando. ¿Está bien? Y que nada más, señores, que gracias a todos vosotros os mando un fuerte y un enormísimo abrazo y que como siempre os decimos, cuidaos mucho, cuidaos de corazón y sobre todo cuidad del bioma al que pertenezcáis, ya sea natural, artificial o trascendental, como por ejemplo nuestra propia mente subconsciente. Gracias a todos vosotros, que paséis un feliz día y adiós.